Bueno, hola. Vamos a comenzar la primera guía, guía 1, de Introducción a Teoría de Errores. Los contenidos que vamos a desarrollar son necesarios para la parte de laboratorio y son muy importantes en cuanto a lo que es la construcción del método científico en general. La interpretación del resultado experimental es crucial para que un experimento nos diga si estamos en lo correcto, si está de acuerdo a nuestra hipótesis, si lo que nosotros pensamos que está ocurriendo es así o no. No se puede decidir con, con certeza sobre una cuestión científica sin conocer cómo interpretar, cómo representar lo que un experimento nos dice. El método científico está basado en este bucle, en esta forma de razonamiento, a partir de una observación de la naturaleza, de un fenómeno en particular, se elabora una hipótesis y de esa hipótesis tiene que someterse a una experimentación en condiciones controladas. Quiere decir, ese fenómeno que hemos visto, nosotros proponemos una interpretación, una ley o una forma de comportarse la naturaleza. Para estar seguros que eso ocurre, se somete a experimentaciones, o sea, se pone en condiciones controladas un pequeño sistema donde ocurre lo que nosotros pensamos que va a ocurrir y obtenemos resultados de ese experimento. Esos resultados tienen que ser interpretados con un método de algunos de los que muy parecidos a los que vamos a nosotros desarrollar en el cursado de esta asignatura. Y luego de esa elaboración de los valores que hemos medido, elaboraremos conclusiones, que nosotros vamos a llamar informes. Va a tener la estructura de informe técnico. La experimentación puede, por supuesto, concluir los datos que hemos obtenido en el experimento pueden terminar concluyendo de que nuestra hipótesis no era del todo correcta o no era completa. Y entonces ese bucle que aparece ahí nos indica que el experimento puede llegar a modificar la hipótesis y luego para que esto cierre tiene que cerrarse sobre la experimentación y ser consistente con esa hipótesis que uno ha planteado. Esto está íntimamente ligado con el pensamiento del desarrollo de la física. Entonces, medir es fundamental para la elaboración de métodos científicos. En eso consiste la importancia de lo que vamos a desarrollar hoy. ¿Medir qué es? Medir es asociar un número a una cierta magnitud, y medir es eso, medir es comparar esa cantidad que nos interesa con algún valor de referencia. De manera que otra persona cuando mida lo mismo tenga la misma referencia, el mismo que llamamos patrón de medida con el cual comparar. Esto busca que sea totalmente objetiva y unívoca la cantidad que yo exprese como 1 metro o como 5,16 kilogramos y que no haya ninguna diferencia a los 5,16 kilogramos que yo estoy refiriéndome acá que los que me refiero en cualquier otro lado del mundo. La medición tiene esta cuestión. Suponemos que existe la cantidad. Objetivamente existe lo que queremos medir. Esto no es tan obvio como podría llegar a parecer. Más aún cuando uno se va al mundo subatómico, donde ya la existencia de ciertas magnitudes físicas como posición o velocidad no estarían tan claramente definidas. Pero el paradigma de la medición se basa en que uno supone a priori de que eso existe, de que esa cantidad que va a medir existe. Sin embargo, no podemos medir algo sin que esté asociado a esa medición una cierta incerteza, una cierta incertidumbre en el valor. O sea, el valor que vamos a medir existe, pero cuando lo vamos a
cualquier método de medición va a traer necesariamente consigo una incertidumbre en esa medición. A eso es a lo que llamamos error. Una medición es esto, es la interacción entre una magnitud que vamos a medir, el objeto de nuestra medición, el sistema de medición o el arreglo de medición y el sistema de unidades. Es la interacción entre estas tres cantidades donde surgen algunos errores, algunas incertezas. La medición entonces era comparación, dijimos, con un patrón de medida. Ese patrón tiene que ser, por supuesto, tiene que ser inalterable en el tiempo, tiene que ser estable, tiene que ser muy bien especificado, tiene que estar claramente definido a qué nos referimos, en todos lados. Y tiene que ser accesible. ¿Por qué? Porque tiene que ser reproducible el experimento y la medición que esos experimentos conllevan en todas partes del mundo. Entonces estos patrones de medida que nosotros utilizamos son los que corresponden al sistema internacional. Lo que están viendo ahí son los 7 magnitudes fundamentales del sistema internacional de unidades. Todas las cantidades físicas se basan en combinaciones de estas 7. Todas las que existen. En mecánica vamos a usar solamente 3. En la parte de mecánica clásica, que será la masa, el patrón de masa del kilogramo patrón, la longitud, la magnitud de longitud, cuya unidad del sistema internacional es el metro, y el tiempo, cuyo patrón de unidades es el segundo. Cuando una cantidad física se mide, tiene una magnitud asociada, ¿no es cierto? Tiene una dimensión. Esas magnitudes se expresan entre corchetes, como está aquí mostrado, ¿sí? La longitud la ponemos como una L, la masa como una M y el tiempo como una T. Esto da origen a lo que se llama análisis dimensional. Una cuestión tan obvia como que si en una ecuación tenemos de un lado una magnitud, del otro lado de la igualdad tenemos que tener la misma magnitud, claramente. Porque las cantidades físicas solamente se pueden sumar si son de la misma magnitud, ¿no es cierto? Solamente puedo sumar kilogramos con kilogramos, longitudes con longitudes, no metros con metros. Entonces, este análisis dimensional tiene también alguna otra utilidad, una utilidad un poco más práctica, si se quiere. Habíamos dicho que todas las unidades, las cantidades físicas están construidas en términos de estas unidades fundamentales de las físicas. Por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos donde dice, ¿esto qué es? Esto significa la magnitud de superficie. La superficie se mide en metros cuadrados. Entonces, esencialmente es el cuadrado de la magnitud de longitud. Un volumen, esto es lo que está acá, un volumen, es el cubo de la magnitud de longitud. Son dos magnitudes físicas derivadas. La velocidad se mide en metros por segundo, kilómetros por hora. Siempre se mide en la distancia recorrida sobre la unidad, sobre el tiempo que tardamos en recorrer esa longitud. Es una cosa, es la idea intuitiva que tenemos de velocidad. Entonces, la magnitud de velocidad es el cociente de la magnitud de longitud sobre la magnitud de longitud-tiempo. Y la aceleración es el cociente de la longitud, porque la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado, kilómetros por segundo al cuadrado, etc. O sea, siempre es la magnitud de una longitud sobre el tiempo al cuadrado. Siempre de todas estas, y esto va a pasar con todas las magnitudes físicas de mecánica, en particular, ¿no? Con la magnitud de fuerza, de energía, de ímpetu angular, con todas. Entonces esto nos permite hacer algo, nos permite hacer lo siguiente. Si nosotros nos referimos, fíjense acá el problema, vamos a tratar de resolver, vamos a ver el problema 2. Dice, al considerar el movimiento de un péndulo de longitud L, se podría suponer que su periodo, que es el tiempo, ¿no?, entre dos oscilaciones, depende de la masa M suspendida, la aceleración de gravedad, del lugar. Utiliza análisis dimensional para demostrar movimiento independiente de la masa. Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Si miramos acá, un poquito así hacia allá, aquí tenemos, ¿sí?,
esto que tienen acá, que ustedes están viendo, es un hilo colgado allí de arriba, del techo, y una pequeña masa en el medio. Esto constituye un péndulo elemental muy simple, ¿no? Si yo me encargo, ¿no?, de darle una pequeña amplitud de oscilación, por ejemplo, desde aquí, ahora ahí, ¿no? El péndulo oscila, ¿no? Eso es lo que hace un péndulo. Lo interesante del péndulo, es que uno puede observarlo y medir el tiempo que tarda, ¿no?, la esferita en ir y volver. Ir y volver. Ese tiempo es siempre el mismo. Pero uno de los motivos por los que existe el péndulo como elemento práctico era para medir el tiempo, ¿no es cierto? Ese tiempo que es constante, claramente uno puede medirlo si quiere, ¿no? Ahora, veamos qué pasa si yo este pequeño péndulo ahora lo acorto, ¿sí? O sea, voy a usar acá un soporte donde yo lo detengo un poquito y al acortarlo, lo que uno ve es que, claro, ahora se mueve como más rápido, tarda mucho menos en ir y volver. El tiempo de oscilación de péndulo es mucho más corto, ¿no? Eso es lo que nos pide el problema que analicemos. ¿Por qué? ¿De qué depende de que este pendulito chiquitito uno vea que a veces oscila tardando más o tardando menos? Entonces, si nosotros queremos pensar en cuáles son las cosas que están involucradas, cuáles son las magnitudes que podrían estar involucradas en este ejercicio número 2, podríamos pensar, bueno, lo que tiene que ver con ¿cuál es la magnitud que tiene el periodo? El periodo tiene magnitud de segundos, se mide en segundos, porque es la duración de un tiempo. O sea que tiene, yo pondría 15 segundos, por ejemplo, acá. O sea, la magnitud del periodo, que tiene la letra T, es T, que es la magnitud del tiempo. Y esta, o sea, el periodo, podría ser proporcional a varias cantidades. Podría ser proporcional, uno podría estipular a la longitud, podría ser a una cierta potencia de la longitud, porque yo no sé si va a depender linealmente o al cubo de la longitud, ¿no? Entonces vamos a ponerle una potencia alfa a la longitud. ¿De qué otra cosa puede depender el periodo? Podría depender de la masa. Vamos a poner una potencia beta a la masa. Y podría depender también de G, de la aceleración de la gravedad. Y le vamos a poner una potencia gamma. Yo uso el símbolo proporcionalidad acá. El periodo es proporcional a estas tres cantidades. No es una igualdad, pero sí va a ser más o menos proporcional a ciertas potencias que no conozco. Esto es lo que sería el análisis dimensional. Entonces ahora lo que hago es, dimensionalmente, si bien numéricamente esto es proporcional, como yo voy a poner acá alguna constante, quiere decir, yo voy a poner acá alguna constante adimensional para que esto sea una igualdad. Entonces, dimensionalmente son iguales esta dimensión tiempo, que corresponde al periodo, ¿sí? Vamos a escribirlo de nuevo acá abajo, tiempo, que corresponde al periodo, con la dimensión de longitud elevado a la alfa. ¿Sí? Porque si yo elevo a la alfa la longitud, también elevo a su dimensión, a la alfa. Entonces me queda L elevado a la alfa, y la masa elevado a la beta, y G. ¿G qué es? La aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad, como ese ejemplo que les mostré recién, es una aceleración, o sea, tiene magnitudes de aceleración. O sea, la magnitud de G es longitud sobre tiempo al cuadrado, elevado a la gamma. Esa es la
la dimensión que tiene la aceleración de la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Y ahora, bueno, ahora simplemente podemos agrupar las longitudes todas juntas, ¿sí? Y escribir que L está elevado a la potencia alfa más gamma, ¿eh? M está elevado a la potencia beta, y el tiempo, t está al cuadrado, pero está en el denominador. Entonces t, la magnitud tiempo está elevada a la menos 2. Entonces nos correspondería escribir t elevado a la menos 2 elevado a la gamma, que es lo mismo que decir t a la menos 2 gamma, ¿no? Entonces, pasando en limpio, acá sería L a la alfa más gamma, M elevado a la beta, y finalmente T elevado a la menos 2 gamma, ¿no? Porque son dos potencias, entonces se multiplican. Entonces ahora lo único que nos queda es, claro, tiene que haber consistencia, magnitudes de un lado que del otro de la ecuación. Si acá tenemos tiempo, acá tenemos tiempo. ¿Y a qué potencia está el tiempo acá? A la 1. Está a la 1. Quiere decir, si yo miro esta parte con esta parte de la ecuación, claramente el tiempo, ¿sí? esta potencia que está acá me debería dar 1. Entonces vamos a escribir las ecuaciones. Menos 2 gamma igual a 1. La siguiente es que esta potencia que está acá, alfa más gamma, acá no hay longitud, entonces desde 0, alfa más gamma, 0. Y finalmente beta tampoco aparece acá, entonces beta debería ser 0. Entonces lo primero que resolvemos es que beta tiene que ser 0. Lo segundo es que alfa debería valer menos gamma. Y lo otro que sacamos es que gamma vale menos 1/2. ¿Sí? Por lo tanto alfa va a valer 1/2. ¿Sí? Porque vale menos gamma. Así. Y ahí hemos obtenido las tres potencias, de las cuales depende dimensionalmente el periodo. Entonces ahora me reemplazo, claro, beta vale 0. ¿Sí? Ahora voy a venir a esta. Esta es la ecuación ya de la proporcionalidad entre las cantidades, no de las magnitudes, ¿no? Ahora digo entonces que el periodo t es proporcional a m, no lo escribo porque está elevado a la beta, que es 0. Escribo L y G. L está elevado a la alfa, que es la 1/2. Y G está elevado a la gamma, que es menos 1/2. Menos 1/2. O sea, que t es proporcional a la raíz cuadrada de L sobre G. ¿Sí? Entonces, hemos resuelto el problema, pero lo más importante de esto es que lo remarcable de este método de análisis dimensional es que, como dice el ítem 1 del problema, aquí estaría la solución del ítem 1 del problema, hemos encontrado que no hay dependencia con la masa. Del análisis dimensional solamente, sin recurrir a ninguna ley física más fundamental, llegamos a la conclusión de que el periodo, ¿sí?, el tiempo de oscilación de este péndulo que habíamos visto hoy, ¿sí?, el tiempo de oscilación de este péndulo que habíamos visto, no depende de la masa que tenga. Y, aparte, encontramos el ítem 2, la solución del ítem 2, la dependencia proporcional entre el periodo y la raíz de L sobre G. O sea, longitudes grandes del péndulo me dan periodos grandes, como es lo que vimos. Cuando estaba atado al techo tardaba mucho más en oscilar. Y longitudes cortas daban movimientos más rápidos, o sea, periodos más cortos, que es lo que observamos. Sin recurrir a ninguna ley física, solamente haciendo un análisis dimensional. Claro, uno podría incluso ir más allá y hacer que esta igualdad que esta proporcionalidad sea una igualdad con una constante
que yo podría experimentalmente acceder a estas variables y obtener esa constante en forma empírica, quiere decir en forma experimental. ¿Sí? Yo podría hacer eso, si quisiera ir más allá. Esa es la potencia que tiene el análisis dimensional. Entonces, volviendo a lo nuestro, a lo que estábamos haciendo, llegamos a lo que se llaman cifras significativas. ¿Cuál es el concepto de cifra significativa? Cuando uno expresa una cantidad que ha medido en ingeniería, en física, hay una cierta cantidad de precisión que es excesiva en el cálculo que uno hace a veces para esas cantidades derivadas y que no refleja nada. ¿Sí? Acá este es un pequeño ejemplo muy simple, ¿no? Las cifras significativas están, en cierta manera, expresando la incertidumbre en la cantidad que uno mide, ¿no? Supóngase que tenemos que poner el piso en esta habitación que está acá, que mide 4,57 por 2,88 metros, ¿no? Entonces yo voy a medir, ¿qué hago yo para colocar el piso en esta habitación? Yo mido, primero calculo la superficie de esta habitación. Supónganse que a mí no me importan las cuestiones de encuadre y de estética, ¿no? Yo solamente quiero poner un piso en la habitación, quede como quede y economizando la mayor cantidad de baldosas posible. Entonces calculo esta superficie, 2,88, como está acá, por 4,57 metros, me da el resultado 13,1616 metros cuadrados. Esto es el valor que me arroja la calculadora. Pero, claro, las baldosas me las venden de 0,5 por 0,5 metros. Esa baldosa que usar. Entonces son 0,25 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Sería si yo, en el momento de yo comprar las baldosas, en esta situación las baldosas serían nuestra precisión en la superficie. Porque yo voy a comprar un número entero de baldosas. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo exprese esta magnitud como 13, 16, 16? Estos dos últimos números son un exceso de precisión que no me interesa. ¿Sí? Lo mejor sería, lo más adecuado sería quedarme con estas dos cifras, ¿sí? Y simplemente dividir esto por 0,25, porque esto va a ser lo que me va a terminar dando, ¿no es cierto? El número de baldosas que necesito. ¿Sí? Por supuesto, esa precisión sí es mejor si las baldosas fueran de 20 por 20 centímetros. Ahora sí, debería tener en cuenta quizás más decimales y tener presente eso. ¿Sí? La idea es esa, no es exactamente esto, pero da una idea de cómo las cifras que uno obtiene de un cálculo a veces dan información que no es relevante. Vamos a ahondar sobre esto, ¿no? Primero vamos entendiendo que las cifras significativas son una idea, dan una idea de la precisión y tienen algo que ver, están relacionados con la incerteza en la medición de una magnitud física, ¿no? Vamos a ver las reglas de las cifras significativas, ¿no? Nunca tienen que expresarse más cifras significativas de las que uno tiene en realidad, con estas reglas que vamos a ver. ¿Cómo uno conoce cuántas cifras significativas tiene? ¿Sí? Las reglas son estas 5. 1. Cualquier dígito que no sea 0 es significativo. Ahí está el ejemplo, 438 tiene 3 cifras significativas. Hasta ahí no hay duda. Quiere decir que el 8, el 3 y el 4 proporcionan información de esa cantidad. Cuando los ceros están situados en medio, entre dos números distintos de ceros, es significativo, ¿no? Cuando los ceros están a la izquierda del primer número distinto de 0, no son significativos. 0.0025 tiene solamente 2 cifras significativas. Los ceros que se encuentran después de la coma y después de un dígito distinto de 0 son significativos. Quiere decir, si yo expreso, por ejemplo, 10,00, porque escribí los dos ceros, tengo 4 cifras significativas. ¿Por qué? Porque escribí los dos ceros. Porque esos dos ceros significan de que ha habido una precisión del centésima de esa unidad, pero me dio justo 10 el resultado. Entonces, esto presenta un problema porque cuando yo tengo una coma y dos ceros, un cero después o dos ceros después, estoy haciendo explícita la existencia de esa precisión en la décima, la centésima, la milésima. Pero
Cuando tengo un entero, por ejemplo un 200, ahí en este ejemplo, ¿sí? Esos ceros que aparecen después del 2 pueden o no ser significativos. ¿Por qué? Porque esos ceros están para expresar que son que una centena. No pueden no estar, porque no estarían expresando el número 200. Sin embargo, me queda la incerteza de si al 200 yo lo medí con un instrumento que me mide de 10 en 10, que me mide de 1 en 1, o que me mide de 100 en 100. ¿Sí? Entonces podría, si yo lo medí al 200, no sé qué magnitud física sea, podrían ser pascales, una unidad de presión, podrían ser grados Celsius, no sé qué cantidades, pero esa magnitud física que estoy midiendo podría medirlo con algo que mide de 100 en 100. Y entonces 200 simplemente sería la cantidad que midió, pero no significa que la precisión está en 0, está en 1, sino que está en 100. Podría tener una, dos o tres cifras significativas. Entonces, para evitar esa ambigüedad, se suele utilizar notación científica. Notación científica es eso que está ahí abajo, y que expresa, ahí está expresado el número 200 de tres maneras distintas. En el primer caso, con una cifra significativa, en el segundo con 2, y en el tercero con 3. ¿Por qué? Porque estoy haciendo caso de la regla número 4, donde los ceros que vienen después del 0 me expresan la cifra significativa. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Donde también en algunos libros proponen esto, ¿no? Si se tienen 6 cifras significativas, se coloca la coma sin seguir el decimal. En el penúltimo ejemplo, ¿no? En el primer ejemplo tenemos 4 cifras significativas. En el segundo, como se puso al 0, tenemos 3. En el tercer ejemplo tenemos el mismo número de arriba, porque es el mismo número, 1,50 es 1,5. Pero lo he expresado con solamente 2 cifras significativas. Y en notación científica los mismos números, donde estos dos últimos que están acá abajo, el 201.000, se salva la ambigüedad de cuántas cifras significativas tiene porque se lo hace explícito en el número de ceros que se ponen después de la coma. Entonces vamos a comenzar la parte de lo que se llama teoría de errores, ¿sí? Que es el núcleo de lo que sería cualquier medición experimental. Vamos a basarnos en el Salvador Hill, que está en castellano, y en el John Taylor, en donde está basada la mayor parte de esta charla que les voy a mostrar ahora. Bueno, ¿qué es el error en una medición? El error de una medición es la incerteza. El error de una medición es una cantidad que se define y que es tan importante en una medición experimental como el valor que se mide. Cuando uno mide algo en laboratorio, está midiendo el error también. El error es una cantidad que tiene que ser determinada y tiene que ser expresada para que un valor experimental tenga valor, se puedan emitir conclusiones a partir de esa cantidad. Solamente una medida tiene sentido cuando se puede evaluar el error del que está afectado. El error es eso, es la incerteza. El rango de valores posible, porque habíamos dicho que esa cantidad que queremos medir existe, pero no podemos accederla directamente. En eso se basa toda el esquema de la teoría de errores en las mediciones experimentales. En el valor que vamos a medir, al no poder saber exactamente, o sea, no podemos accederlo experimentalmente porque siempre tiene una incerteza, lo que vamos nosotros a obtener en una medición experimental es un rango de valores donde existe el valor real. Entonces, ¿cómo lo vamos a expresar? No es un número. Un valor experimental no es un número, sino que es un segmento en la recta real de valores. ¿Sí? El valor X aquí es la magnitud que hemos medido. X raya es el valor representativo, le decimos. El valor más probable sería nuestra medición. Pero no es eso lo que mide esa longitud, por ejemplo. Es el más probable. El valor de esa longitud existe entre X promedio y más o menos delta X, que es la incerteza, o sigma X. O sea, en este rango es donde está el valor el valor medido.
el resultado de nuestra medición, entonces es un segmento. Y la forma de expresarla es esa que están ahí. X más menos y su error. Entonces el valor verdadero generalmente lo llamamos como X. El valor de una observación particular es X'. Podríamos denominarla así. O sea, ustedes van a ver, lo vamos a hacer, y cuando queremos nosotros tratar los errores casuales, vamos a medir muchas veces una cantidad. Entonces el valor verdadero puede ser X, pero el valor de la observación es X'. La diferencia entre ellos dos no es que sea el error. La diferencia entre ellos es una discrepancia. ¿Sí? El error absoluto, en cambio, es la incertidumbre, es la incerteza de una determinación. Se indica, claro, con la unidad de la cantidad, porque el sigma X, la incerteza, el error de una longitud, como expresa extremos de un intervalo de longitud, tiene que tener la misma unidad, o de una masa, o de una temperatura, o de un tiempo, ¿no? Tiene que tener la misma unidad, la incerteza, que la cantidad que estamos midiendo. El error relativo es esto, es el cociente del error absoluto sobre el valor más probable de esa cantidad que se midió. ¿Qué nos va a dar esto? Nos va a dar un número dimensional. Ese número dimensional nos va a expresar en cierta medida la cantidad, la cantidad de error que tenemos por cada unidad que se ha medido. Entonces, en cierta manera, nos expresa la calidad de esa determinación, de esa medición. Nos permite comparar dos magnitudes distintas. O sea, la calidad de la medición de dos magnitudes distintas. Cosa que no podríamos hacer con la magnitud en sí, pero sí con la calidad de su determinación experimental. El error porcentual es expresado, el error relativo, en unidades por ciento. Los errores, según su origen, se determinan como sistemáticos, de apreciación o casuales, ¿no? Los sistemáticos son aquellos que provienen de la operación, ¿no? El instrumental, la técnica de medición. Son inherentes a la medición en sí, ¿no? Y luego están los errores de apreciación y los errores casuales, que tienen origen estadístico. Vamos a explicar rápidamente. Los errores sistemáticos provienen de la naturaleza misma del procedimiento de medición. Es imposible separar la existencia de esta pequeña discrepancia con el proceso mismo de medición. Por eso se dice que pueden y deben ser corregidos. ¿Por qué? Porque existe una forma de calcularlo, siempre tiene el mismo signo y siempre tienen una conclusión matemática deducible de donde podemos corregir los valores, ¿no? Un ejemplo muy simple si se tratara de una balanza, ¿no? Si tenemos una balanza, ¿sí? Por ejemplo, tenemos esta balanza que está aquí, una balanza de cocina, ¿sí? Donde uno necesita medir una cantidad de líquido, ¿no es cierto? Entonces va a colocar un recipiente y luego ¿por qué? Porque para poder contener el líquido en sí. Entonces luego va a, como este recipiente tiene su peso, que son 19 gramos, ¿sí? Luego va a insertar el líquido que necesita acá en el recipiente para poder medirlo, porque me interesa a mí el peso del líquido. Entonces claramente los 19 gramos, los 18 gramos serían 18 gramos que han medido de la balanza, sin ningún líquido adentro, que ya constituyen un pequeño desplazamiento de ese valor que estoy por medir, ¿no es cierto? Entonces, si es 18 gramos el peso del recipiente, claramente cuando yo ponga la cantidad de líquido que me interesa, ¿sí? De 29 gramos, claro, son 11 gramos lo que pesa el agua que coloqué en ese recipiente. Entonces, esa simple operación de restarle los 18 gramos del peso del recipiente es lo que se llama el tarado de lo que se pesa en la balanza. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cada vez que yo coloque en el mismo recipiente líquido, ¿sí? Si yo tengo varias mediciones de masa de líquido en el mismo recipiente, todas esas mediciones que yo haga,
todos van a tener el mismo recipiente y todos van a en todas esas mediciones voy a cometer el mismo error de 18 gramos. Entonces claramente mi operación de corrección de ese valor va a ser restarle 18 gramos a todos los valores de masa. Entonces si bien es simple la operación, constituye un error sistemático, ¿no? Hay errores sistemáticos más complejos, como por ejemplo los errores de inserción de instrumentos. Cuando uno quiere, por ejemplo, medir la temperatura de un recipiente y coloca un termómetro en ese recipiente, ese termómetro absorbe algo de calor y, claro, le baja la temperatura al sistema. Entonces es algo inevitable. No se puede poner el termómetro y medir la temperatura sin que algo de ese calor fluya hasta el termómetro, ¿no? Como un pequeño ejemplo. Entonces uno tiene que tratar ese error de inserción, se llama, ¿no? Pero claro, yo tengo la manera de hacerlo. Yo conozco, por ejemplo, yo puedo experimentalmente saber cuánto calor va a ir a ese termómetro y entonces puedo restarle corregir esa temperatura adecuadamente, ¿no? Entonces, eso es lo que constituye lo que llamamos errores sistemáticos, ¿no? Errores que uno ya conoce, los puede tratar y los debe corregir. Los tiene que corregir, ¿no? Luego están los errores de apreciación. Y son aquellos que cuando uno mide con una escala, por ejemplo una regla, aparece el valor que uno nunca coincide el final, por ejemplo, de la longitud que está midiendo una regla con una de las marquitas. Entonces uno tiene que estimar hacia un lado hacia el otro, porque queda en el medio de las dos marquitas. Y entonces el error de apreciación, como tiene una aparición aproximadamente estadística, se lo asocia con es muy parecido al tratamiento de los errores casuales. Entonces se dice que el error absoluto de una medición directa generalmente lo asociamos a la mínima edición de la escala o la mínima apreciación que uno pueda hacer dentro de esa escala, ¿no? Luego los errores casuales son aquellos que ocurren estadísticamente para los dos lados del valor que está midiendo, con cierta distribución. Luego lo vamos a ver bien en el primer laboratorio, y son originados por múltiples causas, todas ellas tienen distribución gaussiana, y lo único que uno puede hacer en estas situaciones, al no poder corregirlos, es solamente tratarlos como eso, como una variable aleatoria, conociendo su distribución y acotando, o sea, quiere decir, dándole un valor representativo a esa dispersión que aparece, ¿sí? Y eso se trata con la teoría de errores. Entonces, ¿cómo se reporta la incerteza? Cuando uno tiene el error ya calculado, luego vamos a ver cómo se calcula el error. Pero cuando uno tiene el error calculado o obtenido de una magnitud física que ha medido, la incerteza es, como ya es incierto la cantidad en la primera cifra significativa que aparece, la más alta denominación de ese error, no tiene sentido expresar más de una cifra significativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este ejemplo que está acá, el 0,2 gramos por centímetro cúbico, que es una cantidad de una densidad, ¿sí? El 0,2 que aparece acá, si está seguido de un 1, un 3, un 5, no me interesa. ¿Por qué? Porque si ya es incierta la medición que he hecho en la décima, la centésima no me está proporcionando ninguna otra información. Porque si ya es incierto en la décima de esa unidad, en la centésima unidad también va a ser mucho más. Entonces, siempre se expresa el error con una sola cifra significativa. Esa es la regla y que vamos a seguir. Y la cantidad representativa de lo que vamos a medir tiene que tener tantos decimales como decimales tenga el error de esa magnitud. Esas son las dos únicas reglas que tenemos que respetar siempre para expresar correctamente un resultado experimental. Entonces, por ejemplo, si yo mido 13,912, que dice acá, si se mide 13,912, pueden ser muchas cifras significativas porque ha venido de un cálculo previo. Una magnitud que se llama indirecta, ¿no? Entonces, si yo mido 13,912, pero la incerteza es 0,01, se escribirá de esta forma, ¿no? Si
Ahora, en cambio, la incerteza es 0,2, se va a escribir con un solo decimal. 13,9 más menos 0,2. Con la unidad correspondiente. Acá no he obviado las unidades en este ejemplo. Si la incerteza fuera 1, se va a escribir 14 más menos 1. ¿Por qué? Porque si en la unidad está la incerteza, entonces yo tengo que expresar el 13,9 solamente con unidades, decenas y unidades, sin decimales. Porque tiene que tener tantos decimales como el error. Ahora, como el número que le sigue es 9, se utiliza el redondeo, ¿sí? Si el número que le sigue es más grande que 5, se le suma 1 a este, al que le sigue, al anterior. Y si es más chico que 5, entonces se deja como está. Entonces, hay un concepto que es la discrepancia, que es una cosa con... Esta es una forma en la que nos vamos a referir con los resultados experimentales en los laboratorios. Este sería parte del lenguaje con el que nos vamos a referir a los resultados que tengamos. Cuando uno tiene dos valores, por ejemplo acá en el gráfico A tenemos los valores A y B, cada uno de ellos tiene, fíjense, su barrita de error. La barrita de error es la incerteza asociada a B, el error asociado a B y el error asociado a A. Entonces, cuando veía yo la diferencia entre esos dos valores de B y A es mucho más grande que las incertezas asociadas a B y A, decimos que tiene una discrepancia significativa. Cuando en cambio, fíjense el ejemplo B, cuando en cambio los valores estos C y D son tales, porque el resultado experimental de C y D son los segmentos, no es el punto, es el segmento completo. Este es el resultado de la medición C y este es el resultado de la medición D. Cuando estos segmentos se solapan en algún momento en una zona de intersección no nula, ahora decimos que tiene una discrepancia no significativa. ¿Qué significa eso? Una discrepancia significativa, nosotros tenemos que entender como que A y B se han medido con una precisión que claramente los diferencia como valores distintos, ¿no? O sea, los diferencia claramente. La precisión de B y A es tal que podemos estar seguros con una alta probabilidad de que A y B son dos valores distintos. Una discrepancia no significativa significa que con la precisión con la que se midieron estos valores C y D, existe una probabilidad bastante importante de que C y D sean iguales. Se refiere al mismo número, al mismo resultado experimental. Eso significa una discrepancia no significativa, que podrían ser con una cierta probabilidad referirse al mismo valor. Entonces, cuando tenemos dos valores medios, cuando tenemos varios valores y los referimos a un cierto valor de referencia, porque es una constante física, por ejemplo, porque lo estamos comparando con G o alguna otra constante física, entonces decimos que los valores, cuando esa discrepancia es no significativa, y acá está marcado con esta línea de raya el valor de referencia de cierta constante física, o alguna constante bien conocida. Entonces cuando hemos medido los valores A, B y C, cada uno está con su error, con su incerteza. El valor de A tiene un error asociado que podríamos decir que tiene una discrepancia no significativa con el valor de referencia. En estas condiciones, entonces, vamos a decir que A es consistente con el valor de referencia. ¿Qué quiere decir que sea consistente? Que existe una probabilidad importante, una probabilidad interesante, de que ese valor que se midió en A con esa precisión se refiera al valor de referencia. C, en cambio, como su barrita de error nunca toca, por decirlo así, la línea del valor de referencia, podríamos decir que tiene una discrepancia significativa con el valor de referencia, vamos a decir que es no consistente con el valor de referencia. En ese sentido, que la probabilidad de que C se refiere al valor de referencia es muy baja, insignificante. En el caso de B, donde la distancia no es, o sea, no hay una intersección clara de la barra de error, ¿no?, con el valor de referencia, pero sin embargo está a una distancia corta, chiquitita, en el sentido de que no supera, esto es un límite no muy claro, ¿no?, cuánto uno puede considerar que son consistentes o no, pero como regla general yo les diría
que si la distancia que hay entre el valor de referencia y el valor medido, aun cuando es más grande la distancia que las barras de error, cuando esa distancia no supera a 1,5 veces el error, ya podemos decir que se puede considerar como que el resultado B es consistente con el valor de referencia, ¿sí? Claro, esto no está, no hay algo claramente estipulado. Uno puede sí, con mucha precisión, conocer cuál es la probabilidad de que B sea el valor de referencia. Eso sí lo podemos hacer. Se puede hacer, no lo vamos a hacer nosotros porque requiere de unos conocimientos de estadística que no los vamos a exigir, pero se puede hacer, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque la distribución, ustedes van a ver que la distribución de los errores, como es una distribución que se llama gaussiana, ¿no? Cae con tiene su máxima probabilidad en el valor de referencia y va cayendo abruptamente hacia los costados. Entonces lo que uno marca generalmente es ese tipo de... esa es una distribución que nunca cae a cero. Siempre existe una cierta probabilidad muy chiquitita, por más lejos que uno se vaya. Entonces lo que uno hace con la barrita de error, con el error que uno estima, es dar algún valor de máxima probabilidad, o sea, un rango de valores de esa cantidad que midió, donde hay una probabilidad muy importante de que exista. Pero no significa que fuera de eso no haya probabilidad. Entonces, si está muy cerca, podríamos decir que tiene cierta probabilidad, aún, de que B incluya al valor de referencia en este caso. ¿Bien? Por ese motivo. Entonces, cuando comparamos dos valores medidos, lo hacemos en esos términos, ¿sí? En este ejemplo, por ejemplo, se dice que estas dos observaciones de ímpetu lineal, así que se miden kilogramos por metro sobre segundo, son consistentes entre sí, ¿sí? O son consistentes con el principio de conservación que se quería probar en este experimento, ¿no? Una cosa importante que uno tiene que tener presente, sobre todo cuando escribe los informes laboratorios, es que ningún experimento va a demostrar una ley física, ¿no? Eso no queda bien, no está bien expresado, ¿no? Una ley física se demuestra luego de que todo un cuerpo experimental se ha desarrollado en muchos equipos de investigación del mundo y todos concuerdan en que la interpretación es la misma. No se puede hacer un experimento casero esto, ¿no? Y tampoco en un laboratorio de docencia. El concepto de exactitud está relacionado con el instrumento, el grado de coincidencia con un patrón de medida. O sea, si uno va a medir varias veces una cantidad y todas esas cantidades son próximas entre sí, entonces obtendría algo como esto, ¿no? Va a ser muy exacto porque todos los valores, ¿sí? Uno tiene la analogía con el blanco, ese que está ahí a la derecha. Entonces, si cada medición constituye un acierto en el blanco, cada medición que yo haga y que esté más cerca al centro de ese blanco va a ser una determinación individual que esté más cerca del valor verdadero, ¿no? Esa sería la analogía. Entonces, los valores que he medido son los puntitos rojos y están todos concentrados cerca, ¿eh? De X, que es el valor verdadero. Entonces se dice que en esas condiciones el instrumento es exacto. El instrumento es preciso, en cambio, cuando lo que ocurre es que, independientemente si está cerca o no del valor verdadero, las mediciones están muy próximas entre sí, ¿sí? Entonces podría ser preciso sin ser exacto el instrumento, ¿no? Porque todos los valores han caído muy cerca entre sí, pero sin embargo, o sea, no es requisito de que caigan cerca del valor verdadero, ¿no? Entonces tenemos también la lectura de un instrumento, ¿no? La apreciación, ¿qué significa apreciación? Y la estimación. Apreciación es la menor división de la escala de instrumento. Claro, cuando uno mide algo, ¿sí? Por ejemplo acá la longitud de una barra, la precisión es de 1 milímetro, 0,1 centímetros, ¿sí? Entonces la apreciación sería eso, venir con la reglita y medir esa longitud. En este caso particular, estamos haciendo una sola determinación y el error absoluto de esta medida es la mínima división de la escala de esta medida, 1 milímetro o 0,1 centímetro. Entonces expresaremos el resultado como 1,2 más menos 0,1. Y así quedará correcta la expresión de una sola determinación, donde el error absoluto está dado por la mínima división de la escala.
cuando uno mide, podría animarse a estimar una media división de la escala, claro que sí, ¿no? Con cierta experiencia, o si las divisiones son muy grandes, uno podría estimar que el resultado de esta medición que está acá es 14, ¿sí? Y en este caso particular, aunque la precisión de la regla es 0,1 centímetro, uno va a estar estimando medias divisiones. Sería como agregar una división intermedia en cada una de las marquitas que está en la regla, ¿sí? Entonces, si uno, por la pericia que tiene en la medición, lo hace, estaríamos teniendo en la estimación un error de 0,05 centímetros, o sea, medio milímetro, ¿no? Porque estamos, en este caso particular, como la mínima división de la escala es 1 milímetro, pero nosotros estamos estimando medio milímetro. Entonces, en estas condiciones uno va a tomar como que el error absoluto es medio milímetro, 0,5 milímetros, o sea, 0,05 centímetros. Y va a expresar el resultado en esos términos, ¿sí? 10, 11, 12, 13, 14 y medio milímetros, entonces 1,45 centímetros más o menos 0,05 centímetros, ¿no? Ahora vamos a cómo calcular errores de mediciones indirectas. Este método se llama propagación de incertezas. ¿Por qué? Porque la mayor parte de todas las cantidades físicas que nos interesan, que son interesantes en general, son todas derivadas. O sea, una magnitud indirecta es aquella que no hemos medido directamente, sino que hemos medido esas variables que la constituyen. Hay una fórmula con la cual obtenemos esa cantidad física que nos interesa. Y en esa fórmula aparecen mediciones directas, ¿eh? O no, pueden ser también directas algunas, ¿no? Por ejemplo, una velocidad o un volumen, porque el volumen sería el producto, por ejemplo, de un paralelepípedo, sería el producto de las tres aristas. Y hemos medido directamente las tres aristas. El volumen va a ser el producto de las tres. Esa es la fórmula matemática que vincula la magnitud de emisión directa con la magnitud indirecta, que es el volumen. Entonces, ahora, la magnitud lo podemos calcular. ¿Y cómo calculamos la incerteza? Con el método de propagación de incerteza. Porque cada una de esas tres aristas del paralelepípedo ha tenido su incerteza. Entonces queremos ver cómo obtener la incerteza del volumen total. Eso se hace con esto, con esta fórmula que está acá arriba. ¿Sí? Esto significa, ¿qué significa? El error en esa cantidad indirecta, como en el ejemplo que les mencioné, el volumen, es la suma de estos términos. Tantos términos como variables tenga. Si tengo tres variables son tres términos, si son cuatro son cuatro términos, si son cinco son cinco. ¿Cómo se constituye cada término? Es la derivada parcial, la derivada de esa fórmula indirecta con respecto a la variable por la incerteza de esa variable. Los tres están armados de la misma manera. Entonces puede ser que alguno sea más importante que otro, ¿no? En síntesis, uno podría pensar de que, o sea, claramente las derivadas de sumas y productos y divisiones son fáciles, entonces esto se puede tomar como una pequeña reglita con los dedos, pero se derivan de lo que vimos recién. ¿Cuáles serían esas reglitas? Que la incerteza de una magnitud donde se suman o se restan las cantidades, ¿sí? El error absoluto de esa magnitud indirecta es siempre la suma de los errores absolutos de esas cantidades. No importa si se suma o no se resta, siempre son las sumas. En un producto de una división, o sea, si la magnitud indirecta es el producto de dos magnitudes x y y, o si el cociente de dos magnitudes x y y, entonces, ahora el error relativo, no el absoluto, el relativo de la magnitud f, que es indirecta, es la suma de los errores relativos de las variables que están involucradas. Después, si tenemos cualquier otro tipo de función, se tiene que aplicar esta función general, ¿sí? Pero de nuevo, estas dos formulitas derivan de esto, ¿no? Es lo mismo. Entonces vamos a ver
un problema de la guía. Vamos a seguir ahora con el problema 5. Bueno, vamos a ver el problema 4 primeramente, ¿sí? Fíjense que en el 4 tenemos lo siguiente. Dice una muestra de oro que tiene este valor de referencia. Vamos a ver el problema 4 porque tiene que ver con la consistencia de las unidades. 4 tiene una muestra de oro y el valor de referencia es 19.300 más o menos 10 kilos por metro cúbico. Ese es el valor de referencia. Entonces, si tenemos los tres valores, esos que están mostrados ahí, 19.280, 50, nos pregunta cuáles son consistentes entre sí y qué hipótesis puede elaborar al respecto, ¿no? Y cuáles de las mediciones verificaría que la muestra sea de oro y cuál la descarta, pregunta, ¿no? Entonces, para que verifique que sea de oro, tiene que ser consistentes con el valor de referencia. Para que sean consistentes entre sí, debemos comparar esos valores con sus errores relativos. ¿Sí? Una forma fácil sería x1 entre qué valores existen, ¿no? x1 va a existir entre el rango, fíjense, 19.280 menos 50, ese sería el valor mínimo, o sea, 19.230, kilos por metro cúbico, y 19.330. x2 va a existir entre 19.400, perdón, 19.400 de 390 y 19.410. Y x3 va a valer entre 19.000, sí, porque tengo que restar 90, 19.120 y 19.300. ¿Sí? Entonces, de analizar esto, vemos de que, fíjense, de que entre 230 y 330, x1 y x3 tienen una zona en común, ¿no es cierto? 19.300 está conteniendo 19.330. 19.390, en cambio, el valor inferior de x2 es superior a cualquiera de estos dos extremos. O sea que x1 y x2 son consistentes entre sí. Mientras que no son consistentes x1 y x2 con x3. Perdón, x1 y x3. x3 son consistentes entre sí, 1 y 3, pero no son consistentes con x2. Ninguno de los dos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que x1 y x3 podrían referirse al mismo valor, ¿sí? x1 y x3, pero x2, no, la probabilidad de que x2 sea la misma cantidad que 1 y 3 es muy baja, insignificante. Entonces, este valor no es consistente. ¿Mm? O sea, estamos diferenciando claramente x2 de 1 y 3, pero no podemos diferenciar x1 de x3. Eso quiere decir que sean consistentes. No podemos estar seguros que sean distintos. No podemos estar seguros que sean distintos, pero sí estamos seguros que x2 es distinto que x1 y x3. Y luego nos queda la comparación con el valor de referencia, que es 19.300. 19.300 más menos 10, ¿no? 19.300 está contenido acá.
O sea, tiene que estar entre 19.290 y 19.310. Claramente está contenido acá en X1. 19.290 y 19.310 está contenido también acá. O sea que estos dos valores sí son consistentes con el valor de referencia. Este valor que está acá, a ver, 19.290 y 19.310. El valor superior de nuestro valor de referencia es inferior a la cota inferior de este, de X2. Con lo cual, X2 no solamente no es consistente con X1 y X3, sino que X2 tampoco es consistente, no es consistente con el valor de referencia. Bueno, vamos a resolver el problema 5 que dice que la energía potencial de un cuerpo de masa m situado a una altura h sobre la superficie de la Tierra está dada por esta expresión, ¿no? Tenemos el cuerpo de masa m a una altura h y esto tiene asociado un valor que se llama energía potencial. Y luego lo vamos a ver en detalle al concepto de energía potencial, pero que la expresión matemática para hallarla es simplemente mg por h, es ese producto de esas tres variables. G es una constante física que la vamos a tomar como exacta, como 9,80 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir exacta? Que va a tener tantos decimales como necesitemos para que sea despreciable en nuestro cálculo de propagación de errores. Entonces, la altura nos da un valor, ¿sí?, de 10,37 metros. Entonces, vamos a empezar a escribir primero. Como siempre se hace, o sea, uno tiene que pensar que está abordando un experimento en este tipo de problemas. Entonces, primero vamos a ver las magnitudes de medición directa. Hemos medido la masa y hemos medido la altura a la que está. Entonces, h es el valor de la altura, como se expresa en una medición, es 10,37 metros, es el valor representativo. Y está asociado a su incerteza. Si leemos en el problema dice, la medición se hizo con una cinta graduada en centímetros. Entonces significa de que el error al que está sujeto es 0,01 metro, que es la traducción de 1 centímetros a metros, ¿no? Todo esto tiene unidad metro. Entonces se escribe de esta manera. Entonces tenemos 10,37 metros, el valor representativo de esa cantidad medida, más o menos 0,01 metros. Y luego tenemos la masa. La masa tiene el valor 340 gramos más menos 5 gramos. Otra forma de representar, ¿no?, un número con cada uno de ellos con sus unidades, o si no, paréntesis y la unidad fuera. Y esto como una cantidad algebraica se distribuye. Entonces acá tenemos, en esta medición directa, porque suponemos que medimos directamente, el valor representativo, y esto que está acá es el error absoluto de esta medida. Y este es el error absoluto de esta medida. ¿Sí? Podríamos ir un pasito más allá, aunque no nos pide explícitamente el problema, pero entonces hablar de el error absoluto de h es 0,01 metros, lo hacemos explícito para que se entienda, y el error absoluto, sigma, esta letra griega que estoy escribiendo acá, bueno, lo pueden hacer más redondeado o no, sigma m es 5 gramos, ¿sí? Y podemos calcular también los errores relativos, ¿sí? Solamente para distinguirlos vamos a usar la letra epsilon en este problema, ¿no? El error relativo lo vamos a llamar así, en lugar de sigma r vamos a llamar epsilon r, y va a haber un error relativo de h, de la altura, y va a haber un error relativo de la masa, ¿no? Entonces el error relativo de h es sigma h sobre h, si yo reemplazo acá va a ser 0,01 metros sobre 10,37 metros, ¿no? ¿Sí? Los metros se van, acá tenemos metro y metro que se van, y entonces el error relativo de h nos da
0,0964, ¿no? Lo vamos a escribir acá abajo. Y el error relativo de la masa lo vamos a hacer de la misma manera, como sigma m sobre m, o sea, el error absoluto de la masa sobre la masa, el valor representativo. O sea que el cálculo es 5 gramos sobre 340 gramos. De nuevo los gramos se van y el resultado es un número dimensional. Entonces vamos a escribirlo abajo porque aquí ya nos quedamos sin lugar. Entonces el error relativo de h es 0,00964 adimensional, no tiene dimensiones acá, ¿no? Mientras que acá sí tiene el error absoluto de h, tiene la misma magnitud que el valor representativo, este también, ¿sí? Pero el error relativo no es adimensional. Y el error relativo de la masa es 5 sobre 340, que nos da 0,0147. Así. Sí, cuando yo escribo estos errores relativos, en principio los escribo con todos sus decimales porque estoy haciendo cálculos previos, no estoy presentando el resultado. Uno tiene que tener cuidado de cuando presenta el valor de una medición experimental, cumplir las reglas que habíamos dicho antes, ¿no? Una sola cifra significativa para el error absoluto y tantos decimales en el valor representativo como decimales tenga el error. ¿Sí? Cuando uno presenta. Pero para los cálculos previos no, uno preserva todos los decimales porque estamos haciendo cálculos intermedios. No estamos presentando un resultado. ¿Sí? Entonces, ahora esto técnicamente nos están pidiendo, no hay problema. Nos está pidiendo el error de la energía potencial. ¿Sí? ¿Cuánto vale la energía potencial? Volvemos por acá a nuestro problema original. ¿Sí? Si nosotros reemplazamos los valores, ¿sí? Tenemos que reemplazar la masa, pero expresada en kilogramos. ¿Para qué? Para poder trabajar todo en el sistema internacional de unidades, donde la unidad de masa es el kilogramo, por 9,8 80 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad con una constante, por la altura h que estaba dada en metros, 10,37. Si uno resuelve esto, entonces tenemos que esa energía potencial vale, venimos para acá porque ya queda muy desprolijo. Ahí. Entonces la energía potencial vale 34,55. ¿Sí? La unidad de esto es kilogramos metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, es la unidad que nos va a dar, que en física se conoce como joule, una unidad de energía. Luego lo vamos a ver bien en detalle. Esto no importa por el momento. ¿Sí? Por el momento, crean eso. Entonces ahora vamos a ver la propagación. ¿Sí? Acá está la fórmula de la magnitud indirecta, mg, ¿sí? mg por h, y entonces esa es la expresión que nuestra fórmula de propagación de errores tenemos que utilizar, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cuáles son las variables que tenemos en la expresión de energía? Las variables son m y h, y g lo tomamos como un parámetro, como una constante física que no varía. Entonces las variables son m y h. Entonces tenemos dos variables y corresponde a tener dos términos, la derivada parcial de la energía con respecto a m por el error absoluto de m, más la derivada de la energía con respecto a h por el valor absoluto de h. Y esto que pongo acá son los valores absolutos. ¿Sí? Cada término se suma con el siguiente porque son los valores absolutos, eso no hay que olvidarse, ¿no? Entonces esto me va a terminar dando, si yo lo escribo acá, fíjense, yo voy a derivar ¿qué? Voy a derivar la derivada de mgh con respecto a m por sigma m más la derivada de mgh con respecto a h por el error de h, por sigma h, ¿no? Ahí están los dos términos que voy a derivar, ¿no? mgh. Entonces claro, la primera derivada me va a terminar dando esta derivada que está acá, me da simplemente gh por sigma m, ¿sí? Y como ya es positivo no escribo el valor absoluto, y más la derivada respecto a h me da mg
¿sí? Porque la derivada, esto es una derivada parcial, ¿no? Una derivada parcial es como cuando uno deriva respecto de una de las variables, es como una derivada total, como una derivada de una sola variable, que ustedes ya conocen, donde lo que están haciendo es tomando esta variable que aparece acá como la variable x, digamos, como la única variable. Todas las otras variables que aparecen acá son todas constantes. Entonces, esa es la forma de proceder en una derivada parcial. ¿Sí? La toman como una derivada total respecto de esta variable. ¿Sí? En este caso, h no más varía. En este caso, como sería respecto a m, solamente m varía y g y h son constantes y salen de la derivada. Entonces nos queda mg por... Eso es lo que hicimos acá. Y eso lo que vamos a hacer en el segundo término, ¿no? Me queda m por g por delta h que está afuera. Sí, perdón, sigma h que está afuera. Y ahí está. Las barras absolutas no las coloco. Y este es el error. En principio este es el error de la energía. Esto ya sería el error. Muy interesante de expresar estas fórmulas es siempre en términos del error relativo. Por eso lo escribimos acá, ¿no? Porque no nos dice algo. Si uno escribe así el error de la energía, ¿sí? Fíjense, este término que está acá. Yo lo que puedo hacer acá arriba es multiplicar y dividir por un mismo número. Y este término no cambia nada, lo he multiplicado por 1. Este término que está acá lo mismo, lo puedo multiplicar y dividir por 1. En este caso por h y lo divido por h. Acá lo multiplico por m y lo divido por m. No cambió nada, lo multiplico por 1. Pero si yo junto esto con esto, fíjense, tengo sigma h sobre h, que era la expresión, fíjense acá arriba, de el error relativo de h. Y esto que me quedó acá, ¿sí? Esto otro que me quedó por acá, es mg por h. Y mg por h es la expresión original, mg por h, la expresión de la energía. Entonces esto que está acá lo puedo escribir como la energía potencial más multiplicado por el error relativo de h. Y de este lado lo mismo. Si yo agrupo sigma m con m, así como lo estoy englobando ahora, sigma m sobre m es, aquí sigma m sobre m, el error relativo de la masa. Y los tres que me quedaron son energía. Entonces yo el primer término lo puedo escribir como energía potencial por sigma m sobre m más energía de nuevo potencial sigma h sobre h. Y esto no es más, si yo agrupo ahora como tengo un factor común e, el mismo valor, no es más que escribir e por el error relativo de h más el error relativo de m primero, ¿no? De m, tenemos primero m y luego h. No va a cambiar nada, pero para que quede más ordenado. Entonces, ahí está, o sea, aquí tenemos esa fórmula que yo le había mostrado como una especie de atajo, ¿no? Como en el formulario del error de propagación. Ustedes ven que al e yo lo puedo pasar aquí debajo y uno va a derivar esa expresión que yo les mostré antes, ¿no? El error relativo de la energía de esta función es igual a la suma de los errores relativos de las variables involucradas. ¿Por qué? Porque son simples productos. Es un producto nomás, la expresión de energía son productos nomás. Entonces es el error relativo de la cantidad es la suma de los errores relativos. Es lo que habíamos dicho antes. Bueno, pero acá lo hicimos desde la expresión de derivada, que es la primera, ¿no? Se llega a lo mismo. A eso voy. Pero acá aparte nos dice algo más esto. Esto es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo quiero calcularlo, al error de la energía potencial, ahora en la parte operativa, es 34,55 joules, que ya lo tengo aquí, 34,55 joules, multiplicado por estos dos numeritos. Entonces el error relativo de la masa, ¿cuánto valía? 0,01470. 0,01470 más 0,000964, que sería el error relativo de la altura, ¿no? Este es el error relativo de la altura y este es el error relativo de la masa. Y acá hay algo interesante. Uno puede sacar el número ya directamente acá, el resultado. ¿Sí? O lo puedes desglosar. De aquí ya sacamos ya el resultado de cuánto va a ser el error. Yo sumo estos dos, lo multiplico y ya me da el número, ¿no? Uno puede quedarse solamente con eso, 0,54
16,8 Joule, ese sería el resultado, ¿no? Y ya está, ahí termina el ejercicio. Pero es interesante observar esto, es interesante observar que claramente este término que está acá pesa mucho menos que este que está acá. Este es mucho más pequeño que este, 2 órdenes de magnitud más chico que este, o 1 orden de magnitud al menos más chico, ¿no? Porque el 9 es 6, casi 1. Y ambos están multiplicando a este factor. Esto influye mucho menos que esto. Quiere decir, la incerteza en la determinación de H influye mucho menos que la incerteza en la determinación de la masa. Entonces, si yo quisiera plantear el experimento, si yo quisiera medir esta energía potencial con mejor precisión, lo que me está diciendo este cálculo es de que no me sirve de nada medir la altura con más precisión, porque ya está colaborando muy poco. Si yo lo pongo en números a esto, ¿sí? Este término, este error de la energía potencial, me estaría dando algo así, miren, yo distribuyo y multiplico los dos términos, va a ser 0,507 Joule más 0,033 Joule. Y esto me da esto que está acá, ¿no? 0,54168 Joule, ¿no? Entonces yo cuando quiero expresar, fíjense cuán poco importa el error en la altura, 0,033 Joule, mientras que el error en la masa influye medio Joule, es bastante más. Y fíjense, cuando yo quiero expresar la energía que he obtenido en forma experimental indirecta, ¿cómo lo voy a expresar? Voy a expresar igual que como hicimos acá con las cantidades de medición directa. Ahora, el valor representativo está dado por el cálculo, 34,55. Entonces voy a escribir 34, y acá ¿cuántos decimales voy a poner? Voy a poner tantos decimales como decimales tenga, perdón, acá. ¿Cuántos decimales voy a poner acá? Tantos decimales como decimales tenga mi error. ¿Cuál es mi error? Este es el error absoluto de la energía. El error absoluto de la energía se expresa con una sola cifra significativa, o sea que como este es un 4, me quedaré con 0,5 nomás. Entonces voy a escribir así, el error, 0, tengo que escribir primero el error para saber cuántos decimales colocar. 0,5 Joule será mi error absoluto de la determinación de energía. Y ahora 34,55 lo tengo que escribir solamente con un decimal, porque acá solamente hay un decimal. Entonces 34,5 es el resultado, ¿no? Y todo esto está en las mismas unidades, en Joule. ¿Sí? Entonces, esto, si uno observa cómo han influido estos términos de error, al error total, y que nos quedamos solamente con una sola cifra significativa, ¿cuánto importa los 0,033 Joule del error que venían de la altura en esta expresión? Nada. Nada, porque al final estos términos aparecen acá en estos decimales que yo no los expreso, porque son inciertos, por eso usamos una sola cifra significativa. ¿Se entiende? Entonces, si yo a esta medición en la altura la mejoro, la refino más y la hago más precisa, no me va a influir en nada en el resultado final de mi determinación. Me va a seguir dando lo mismo. ¿Por qué? Porque el error en la masa es predominante y es el que dicta luego cómo se va a expresar el resultado final. Entonces, eso es una especie una mini técnica de análisis de error que puede servir para plantear un experimento, ¿no? Si yo quisiera mejorar esta medición, claramente me tengo que referir a mejorar el error de la variable que más influye, que en este caso es la masa. Luego, ahora vamos a mirar, quiero mirar el ejercicio 8, aquí, que plantea lo siguiente, ¿no? Para determinar la velocidad de un móvil, se mide el espacio recorrido de 10 centímetros con una regla milimetrada y el tiempo que tardó en recorrerlo. Ese es el ejercicio que vamos a resolver, ¿sí? Entonces, claro, la velocidad, todos saben de que es común asociarlos a la distancia que tarda el móvil en recorrer una cierta distancia. Entonces para nosotros va a ser esta distancia L sobre T, ¿sí? Eso va a ser la velocidad del móvil, ¿no? Recorrió 10 centímetros, dice, 10 centímetros en 0,35 segundos.
Entonces el resultado es 28,57 según me arroja la calculadora. Yo coloco todos los decimales luego, en el momento de expresarlo, voy a decidir cuántos decimales se escriben, ¿no? Entonces vamos primeramente, ya tenemos el valor de la velocidad, pero quizás nos fuimos muy rápido. Vamos a escribir primero, así como hicimos antes, las mediciones de las magnitudes de medición directa. O sea, las variables que ingresan en esta fórmula para obtener la velocidad. La longitud es 10 centímetros, como dice ahí, y ahora tengo que escribir el error. Dice regla milimetrada. Milimetrada significa un milímetro, o sea que es 10,0,1. Entonces aquí debería haber escrito 10, perdón, 0. Perdón ahí. O sea, ya es 10,0 y todo esto en centímetros. ¿Por qué? ¿Por qué 10,0? Porque tengo en el decimal el error de 0,1 centímetro, porque es milimetrado. El tiempo es 0,35 segundos y ahora pongo el error. Dice centésima de segundo, centésima sería 0,01 segundo. Entonces hemos escrito la magnitud de medición directa, valor representativo de centímetros, error 0,1 centímetros, 0,35 segundos, valor representativo del tiempo, error absoluto del tiempo, 0,01 segundos. Y entonces ahora vamos a, bueno, eso creo que es lo que dice la exprese correctamente las mediciones directas. Esto correspondería al ítem A, ¿no? Solamente para poner un orden. Luego nos pide que cuál es el error de la velocidad. Y bueno, vamos a aplicar propagación de errores a esto para obtener el error de la velocidad. ¿Sí? Uno podría, como hicimos antes, un lindo ejercicio, decir que el error relativo de la longitud está dado por eso, ¿no? El error L sobre L, que es 0,1 centímetros sobre 10 centímetros. Esto nos da 0,01, ¿no? Como es adimensional, es un número así a secas. Y el error relativo del tiempo es el error absoluto del tiempo sobre el tiempo, que son 0,01 segundos sobre 0,35 segundos. Y este resultado nos daría 0,028 57. También un número adimensional. Y luego nos dice, bueno, ahora sí, empezamos con la velocidad. El error de la velocidad va a ser la derivada de la expresión velocidad respecto a L, sigma L, más el error de la velocidad, la derivada de la velocidad respecto a t por sigma t. De nuevo, son derivadas parciales, vamos a tratar la expresión como si fueran derivadas totales y el resto de las variables las dejamos constantes. Quiere decir, aquí vamos a hacer la derivada de esto que está acá respecto de L, ¿no? A t la tomamos como una constante, o sea que sale nomás de la derivada y derivamos respecto de L. Entonces en este primer caso nos daría 1 sobre t, la derivada, sigma L. Más, acá vamos a poner, acá no hace falta la barra de valor absoluto porque ya es positivo. Pero acá en la segunda derivada, cuando yo derivo respecto a t, como está en el denominador, me queda L sobre t al cuadrado y me queda el negativo de la derivada de 1 sobre t, ¿no? Menos L sobre t cuadrado sigma t. Sigma t. ¿Sí? ¿Está? Entonces ahora sí el valor absoluto lo tengo que escribir. Luego continúo abajo. Sigma b, ¿sí? Me queda 1 sobre t, sigma L, más, y ahora saco el negativo por el valor absoluto, me queda L sobre t, y ahora el t en lugar de poner t cuadrado lo pongo acá abajo, ¿no? Sigma t sobre t. A propósito, ¿no? T por t es t cuadrado, lo mismo, escribí lo mismo. A propósito hago eso, ¿sí? Y en el primer término, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a multiplicar y dividir por la misma cantidad, es como multiplicar por 1, no cambia nada el término, entonces me queda L acá y yo pongo L acá. ¿Sí? ¿Por qué hago eso?
ese truquito matemático. ¿Para qué? Para que me quede aquí la expresión del error relativo de la longitud, ¿sí? Y acá me queda el error relativo del tiempo, como habíamos calculado acá arriba. Y acá me queda la expresión L sobre T, que es la función original, velocidad. O sea que lo puedo sacar como factor común y escribir velocidad multiplicado sigma L sobre L más sigma T sobre T, que son los errores relativos. Entonces el error en la velocidad, así como hicimos en el otro ejercicio, yo lo voy a reemplazar los valores nomás ahora, ¿sí? O sea, es 28,57 centímetros por segundo multiplicado el error relativo de la longitud, esto que está acá, es 0,01 adimensional más 0,02857. ¿Sí? Siempre tienen que estar sumados los términos, ¿no? Por eso están los valores absolutos. Siempre tienen que estar sumados. De nuevo podemos acá observar que, claro, este término que está acá, en la medición del tiempo, es la que más influye, porque es más del doble, casi el triple, que el valor de la longitud. Entonces podemos hacer el mismo análisis que antes, ¿no es cierto? Y sí, se puede operar para que numéricamente nos dé, pero no hace falta porque es el mismo factor multiplicado por los dos números, ¿no? Este corresponde al error en el tiempo y este que está acá, el error a la longitud. Simplemente por ver eso ya sabemos cuál influye más, ¿sí? El resultado es 1,19 metros por segundo. Este es un cálculo intermedio, aún no estamos exhibiendo nada, ¿sí? Pero entonces la velocidad final la vamos a expresar. La velocidad final la vamos a expresar como 28,57. Perdón, antes de poner el resultado final tenemos que poner el error, ¿no? Tenemos que poner el valor representativo acá y acá el error. ¿Por qué no puedo escribir primero el valor representativo? Porque no sé cuántos decimales ponerle. Aún no sé cuántos ponerle. Tengo que definir eso. Por eso es que me apuré demasiado y no lo tuve que haber hecho, ¿no? Vamos a volver a escribirlo, ¿no? La velocidad, de nuevo. El resultado final de mi determinación de la velocidad es, primero, tengo que saber el error como lo expreso. El error tiene que tener una sola cifra significativa y es 1,10. O sea que tengo que quedarme con 1. Es 1 centímetro por segundo, perdón, centímetro por segundo, ¿no? Entonces ahora que sé que tengo que expresar en la unidad el valor de la velocidad, ¿sí? El valor de la velocidad lo habíamos hallado acá arriba, solamente lo copié ahí abajo, ¿no? Tengo que truncar esto, ¿sí? Redondear a la unidad, no puedo poner decimales. Entonces esto deberíamos expresarlo como 29 centímetros por segundo. ¿Por qué? Porque el que le sigue es 5. Si es 5 tengo que sumarle 1 acá. Esa es nuestra regla de redondeo. Entonces acá me queda 29 más menos 1 centímetro por segundo. Ese sería el resultado final de la velocidad. Yo cuando tengo el error, con una sola cifra significativa, recién puedo decidir cómo expresar. Y finalmente sé, claro, la respuesta ya la acabo de mencionar. ¿Qué tengo que hacer para mejorar? Y hay que mejorar la precisión del tiempo. ¿Sí? Esa sería la respuesta, porque es el que más influye. Ahora vamos a ver el problema. Vamos a ver el problema 13, que es uno de los más complicados, por eso lo vamos a abordar. Venimos por aquí. Y bueno, y plantea el siguiente experimento, ¿no? Este problema. Más abajo. Ahí. Para medir la altura del edificio se observa el extremo superior, ¿sí? Desde un punto de observación situado a 22,55 metros. O sea, el esquema
de este problema es, tenemos un edificio que tiene vamos a hacer una altura h, que es lo que queremos determinar. Nosotros queremos saber cuánto vale h, ¿sí? Nosotros estamos, este es el suelo, o plano, y a una distancia de, o sea, la distancia que tenemos de acá al edificio, le vamos a llamar D, que es 22,55 metros. Y acá estamos a una altura, porque tenemos una cierta altura de la que ponemos nuestro trípode, y observamos con un goniómetro, que es un aparato para medir ángulos, ¿sí?, sobre esta horizontal, esta línea horizontal, que está a una altura h chiquitita, ¿sí? Estamos a una altura h chiquitita sobre el nivel del suelo, y observamos acá, miramos ahí en línea recta al borde del edificio, ¿sí?, ahí, y con el goniómetro medimos el ángulo y vemos que tenemos 63 grados. Y entonces acá tenemos una línea auxiliar, digamos, ¿no? El suelo es este, acá está el suelo. Entonces medimos el ángulo a esta altura h chiquitita sobre el suelo. Entonces, ¿cómo va a valer h? Primero, lo primero que tenemos que hacer es construir cuál es nuestra fórmula de h. Entonces, como tenemos este ángulo, tenemos este cateto y uno se ha tentado a usar tangente, ¿no? Entonces la tangente de alfa, de este ángulo alfa, tangente de alfa es opuesto sobre adyacente, ¿no? El cateto opuesto, que sería este que está acá, dividido el adyacente que está acá. Bueno, el adyacente no hay dilema, es D, pero el opuesto no es que sea h, porque estamos a esta distancia, ¿no? Entonces h grande menos h chica. Menos h chica. Este sería el cateto opuesto. Bueno, ya tenemos los valores de D tenemos, h chiquitita tenemos, que es 1,20 metros, y alfa. Entonces despejamos h grande. H grande es la altura del edificio que queremos encontrar. Entonces va a ser h igual a h chiquitita más D grande por tangente de alfa, ¿sí? Esto va a ser nuestra fórmula. Esta es nuestra magnitud de determinación indirecta. ¿Cuáles son las magnitudes de determinación indirecta? Y van a ser, vamos aquí a listarlas, van a ser h chiquitita, que la altura 1,20, dice 1,20 metros. Fíjense que dice las distancias, porque explícitamente no lo dicen, pero sí, a los errores absolutos. Las distancias se terminaron con una cinta graduada en centímetros. Un centímetro es 0,01 metros. Esa es la precisión. Esa es la precisión de nuestra magnitud h. Más menos 0,01 metros. Ahí expresamos una de las cantidades de medición directa, una de nuestras variables. La otra es D grande, es 22,55, ¿sí? Como se midió con la misma cinta, entonces también es al centímetro. Entonces el error absoluto es 0,01 metros. Y luego nos queda alfa. Alfa se midió con 63 grados y dice en grados sexagesimales, dice. Y el ángulo con un goniómetro en grados sexagesimales. Entonces el error es de 1 grado. 1 grado. Entonces, ¿cómo vamos a proceder aquí? Aquí, claro, como tenemos esta fórmula que involucra una función trigonométrica, no podemos, no hay atajos, hay que derivar nomás, ¿sí? Entonces, vamos a proceder igual que antes, el error de h, ¿sí? Aquí el error de h grande va a ser, claro, la derivada de h respecto de h chica por el error de h chica más la derivada de h grande con respecto a d por el error de d, el error absoluto de d, lo tenemos todo acá, más la derivada de h con respecto a alfa, que es otra de las magnitudes de medición directa, por el error de alfa, ¿no? Entonces
El procedimiento es similar al que hicimos antes, ¿sí? Claro, cuando yo derivo respecto a h chiquitita que está acá, fíjense, derivo con respecto a h chiquitita, este término es todo constante, se hace 0, y la derivada de h respecto a h es 1. Entonces me queda simplemente, acá, me queda solamente me sobrevive el 1 y el error de h, absoluto no. Más. Ahora la derivada de h respecto de d, ¿sí? Esto es una constante, entonces se hace 0 en esa derivada. Y esto también es una constante, así que sale nomás. Y la derivada de d es 1. O sea que lo que me va a quedar acá es tangente de alfa por el error de d. Más. Ahora derivo respecto de alfa, ¿sí? Este término es constante, se hace 0 para una derivada parcial. Este es como una derivada total donde este es constante. Esta d también sería constante, es transparente, digamos, esa derivada sale. Me queda un d entonces acá. Y derivo respecto de alfa. Y la derivada de la tangente es secante cuadrado. Secante cuadrado de alfa, del ángulo alfa, ¿sí? Es una cuestión numérica, ¿no? De cómo expresar esto. Cuando aparecen los ángulos, ¿qué hacemos, no? Acá, o sea, el análisis va a ser todo similar a lo que hicimos antes. ¿Qué vamos a poner acá? Acá ya no podemos hacer ese truquito matemático de multiplicar y dividir y quedarnos con errores relativos. No hay forma simple de eso, no lo vamos a lograr porque aparecen estas funciones trascendentes. Cuando aparecen funciones trascendentes o trigonométricas, no se puede, ¿sí? Entonces, en este caso un poco más difícil, pero uno puede siempre comparar los errores absolutos de los tres términos y volver a hacer ese análisis de error de cuál es el que influye más, ¿eh? No se puede, igual lo podemos hacer, pero en términos de los errores absolutos. Entonces acá tenemos con sigma h que tenemos que escribir 0,01, 0,01 metros, más, aquí nos queda la tangente de alfa. La tangente de alfa, cuando yo la voy a calcular, o sea, un pequeño detalle, ¿no? Para no cometer estos errores. Cuando uno trabaja con la calculadora, ¿sí? ¿Cómo yo estoy seguro, ¿no? Acá en la función trigonométrica, ¿cómo yo sé que estamos funcionando en deg, rad, hexagesimales, o radianes? Y bueno, esta es una calculadora. Ustedes tendrán otra calculadora y van a tener en otro lado el botón, ¿no? Pero si yo aprieto acá me cambia la función rad o deg. ¿Cómo puedo saber? Es fácil, coloco 90, escribo 90 y vengo acá y seno. Si yo hago el seno de 90 sabemos que me tiene que dar 1. Si no me da 1 exacto es porque no está funcionando con los grados hexagesimales. ¿Sí? Es simple. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cambio la función acá. Ahora pongo 90 y aprieto seno, me da 1. Listo. Ahora sí empiezo a trabajar. ¿Cuándo el resultado acá de alfa? Y bueno, son 63 grados. Entonces escribo 63 grados. Y ahí tengo que escribir la tangente. Yo lo hago con seno porque todo el mundo sabe que seno de 90 es 1, ¿me entienden? Pero si funciona con seno va a funcionar con las otras funciones de su calculadora. Tangente es 1,9626. Entonces voy a escribir acá 1,9626 multiplicado sigma d. Esto es dimensional, ¿no? Esto es un número nomás. Entonces no tiene unidades. Sigma d vale 0,01 metros. 0,01 metros. Más acá está d. D vale 22,55 metros. Me aparece secante cuadrado de alfa. Bueno, como ya estoy seguro que está en grados hexagesimales, pues no coloco 63 y le doy al cuadrado. Entonces este valor que está... Ah, me está faltando el sigma alfa acá, ¿no? Perdón, me olvidé de este factorcito acá. Disculpen. Bueno, entonces acá el secante cuadrado me da un resultado de 0,017. Lo leo al cuadrado, ¿no es cierto? Sí, esto me da 4,58, perdón, 4,85. 4,8518. ¿Sí? Eso es el resultado de secante cuadrado, ¿no? Sí, también hay que mencionar. Ahora me queda el sigma alfa. ¿Cómo lo escribo acá al error de alfa? Cuando yo le voy a colocar acá el error de alfa, lo tengo que colocar en radianes, no en grados. No tengo que poner un grado acá, no. Porque si no el resultado de esta operación va a dar en grados. El radian es un número real.
radián no tiene unidades. Es una longitud del arco de una circunferencia radiounidad. Entonces no tiene unidades el radián. Pero el grado sexagesimal sí tiene unidad, que es grado. Entonces, acá tengo que poner en radianes este valor. ¿Sí? Este valor de ángulo. ¿Cómo hago eso? Y bueno, el razonamiento no, es así. Si yo tengo un ángulo alfa que está en grados, ¿sí? Yo sé que la relación que hay entre pi radianes y grados es pi radianes son 180 grados. Entonces multiplico por pi y divido, que está en radianes, y divido por 180 grados. Esa es la operación que tengo que hacer. ¿Sí? No se digo porque es lo más simple de razonar. No tienen que estar buscando en la calculadora cómo pasar de un grado a otro. No hace falta. Entonces, en mi calculadora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir 1, un grado, ¿no es cierto? Lo que estoy haciendo acá, 1 grado por pi. Entonces multiplico por, busco acá pi y lo divido por 180. Ahí está, eso es un grado en radianes. Un grado en radianes vale 0,017, es lo que voy a escribir acá, 0,01745. También es un número real, no se coloca la unidad, ¿no? Y bueno, la operación esta final me da 1,9387 metros. No sé, pues fíjense que acá me quedo metros, 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 porque estas dos cosas son números reales, son adicionales, ¿no? Entonces, puedo finalmente expresar el resultado de mi determinación indirecta, ¿no? ¿Cuánto vale h? Y bueno, h primeramente lo debería haber calculado, que no lo hice aún, ¿no? O sea que h va a ser 1,20 metros más 22,53 por tangente de alfa. Entonces venimos de nuevo acá a mi calculadora y escribimos 22. A ver, primero vamos a poner tangente de alfa, o sea 63 grados. Tangente, y vamos a multiplicar por 22,55. 44,25. Y esto le tenemos que sumar más 1,20, que es la altura h chiquitita, ¿no? Que está acá. Esta chiquitita que está acá. Me da 45,45. El resultado final ya, ¿no? Vamos a escribir ya para que quede completo. Por tangente de 63 grados, ¿no? Eso es lo que estamos operando ahí recién. Entonces h nos da 45,45,68. Ese es el resultado. Entonces ahora, ¿qué es lo que hago ahora? ¿Cómo procedemos? Y miramos primero nuestra incerteza, ¿sí? Para poder escribir, ¿sí? Tenemos acá el valor representativo con todos sus decimales, pero tenemos que definir cuántos decimales voy a expresar. Entonces vengo acá y digo h vale, espero nomás para escribir eso, escribo el error. ¿Cuánto vale el error acá? 1,938. Una sola cifra significativa tiene que sobrevivir. Como es 1,9, corresponde 2 metros, ¿sí? Entonces en la unidad tengo que truncar este resultado en la unidad, y la unidad es 45. Como este es un número 4, yo simplemente lo descarto y me queda 45 metros. 45 metros, entonces es el resultado final de esta altura, ¿no?